En el caso de la masacre de Mapiripán, realizada en julio de 1997 en el departamento del Meta, se ha constatado una participación conjunta de miembros de la fuerza pública y de la estructura paramilitar que conformaban en ese momento los señores del Urabá antioqueño a mando de Carlos Castaño, en coordinación con los huitragueños del Casanare y el naciente bloque Guaviare, que se desarrolló inicialmente en esa zona. Es decir, ahí hay una coordinación de varios frentes paramilitares y los del Urabá antioqueño, que implicó la traída de los paramilitares de la costa norte hacia los llanos orientales para penetrar en zonas de influencia guerrillera de las FARC. En esta operación se concentran cerca de 280 paramilitares en la cooperativa y en la Cachama, provenientes de estos tres bloques. Estos paramilitares pasan por los retenes sin que haya ningún obstáculo por parte de la fuerza pública, sea del ejército o de la policía. De la misma forma salen de los aeropuertos de Apartadó y Necoclí, que están custodiados por la policía y el ejército sin ningún obstáculo. En esta masacre, inicialmente Elkin Casarrubia, que es uno de los jefes operativos de carácter paramilitar, reporta a su comandante Carlos Castaño la existencia de 49 guerrilleros dados de baja en combate. Sin embargo, en el proceso se logra demostrar que no muere ningún guerrillero, que todos son miembros de la población de Mapiripán y de la cooperativa, que es un corregimiento cercano de Mapiripán, porque la toma es simultánea, dejando claro que en el operativo militar Mapiripán queda aislado por todos los costados. Para esto se desarrolló una operación especial que estuvo en cabeza de la 7ª Brigada del general Uzcategui. En el reporte de la Fiscalía, ya en el proceso de identificación de las víctimas, ante la Corte Interamericana, la Fiscalía logró identificar 22 víctimas con nombres y apellidos, dejando claro que las demás víctimas no pudieron ser identificadas por cuanto fueron desmembradas y arrojadas al río Guaviare, y hasta el día de hoy ha sido imposible esa identificación. En algunas circunstancias la Fiscalía ha determinado en un informe del CTI que son 77 las víctimas aproximadas de esta masacre. Y en Justicia y Paz, en una de las versiones que dieron los paramilitares, ahí se constató la existencia de 13 víctimas reales, pues identificadas plenamente, y la existencia de 4 personas que no son víctimas por cuanto ellas mismas confesaron que no lo eran. En el proceso penal podemos decir que la actuación de la Fiscalía ha llevado a sancionar a varios miembros de la fuerza pública. Dentro de ellos podemos mencionar al coronel Lino Sánchez, que era el comandante de la Brigada Móvil 2, al sargento Gamarra Polo, que era el jefe de inteligencia del batallón Joaquín París, al sargento Miller Urueña, que era el encargado de la vigilancia del aeropuerto, y al cabo Leonardo Montoya Rubiano, también encargado de la vigilancia del aeropuerto. En este caso, en particular, ya estos están condenados y sus sentencias debidamente ejecutoriadas. En el caso de los paramilitares, tenemos cerca de 20 paramilitares identificados, de los cuales la gran mayoría han sido condenados o se han sometido a sentencias anticipadas, dentro de los cuales podemos mencionar al señor Carlos Castaño, al señor Salvatore Mancuso, a Raúl Emilio Hasbún Mendoza, a Elkin Casarrubia, al señor alias Carecuchillo, al hermano de este comandante paramilitar de los buitragueños y de los centauros mejor,
que pues murió en una confrontación con la policía, en una persecución, y murió ahogado. Y hay otras personas que en Justicia y Paz confesaron estos hechos y hoy están condenados. Y en el actual proceso que se adelanta ante la Corte Suprema de Justicia, en particular contra el general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez y el coronel Hernán Orozco Castro, la Corte Sala Penal, en decisión de este mes de junio, determinó no casar la sentencia, es decir, dejó en firme todos los cargos por los cuales fueron condenados estos dos oficiales a penas de 40 años de prisión, y se les disminuyó en 2 años y en 3 años la pena, por cuanto consideraron que la falsedad en documentos públicos había prescrito. En estas condiciones, el general Uzcategui y el coronel Hernán Orozco fueron condenados por homicidios múltiples, por secuestros múltiples, ambos en condición de agravados, como autores por omisión, por cuanto se reconoce que el mayor en esa época, Hernán Orozco, informó telefónicamente de lo que estaba sucediendo en Mapiripán al su jefe inmediato, al general Uzcategui, y lo hizo adicionalmente por escrito al día siguiente en el oficio 2919, en donde en 10 puntos le narra específicamente toda la información de lo que había pasado en Mapiripán y estaba pasando, y le hace recomendaciones al general de actuar en forma inmediata para proteger a la población en Mapiripán, teniendo a su disposición 3 batallones reentrenados de la Brigada Móvil 2, helicópteros artillados y la posibilidad de utilizar la Policía Antinarcóticos de San José del Guaviare. El general duró una semana sin hacer absolutamente nada para proteger a la población, y por el contrario lo que sí hizo fue ordenar traslados de tropas a otras regiones de su jurisdicción, como a Puerto Gaitán, a Puerto Concordia, a Calamar, dejando sin tropas al batallón Joaquín París. Pero a su vez el mayor Orozco tampoco hizo nada por seguir pidiendo protección para la población. Estas consideraciones llevan a la Corte a plantear en concreto que el mando operacional, funcional, territorial, administrativo del batallón Joaquín París estaba en cabeza del general Uzcategui Ramírez, y que no hizo absolutamente nada para proteger a la población. Incluso llega a mencionar una frase lacónica que dice que bastaría con una simple llamada para que los miembros del ejército se enteraran de la situación y actuaran en protección de la población. Es decir, bastaba con que llamara a la Brigada Móvil 2 que estaba en el Barrancón, o ir ahí a la 4ª división del general Ardila Uribe, que está a escasos 20 metros de distancia de la sede de la 7ª Brigada, o llamar a sus superiores para pedir protección para la población. Y eso implica un análisis adicional en relación con la postura de garante que tienen los miembros de la fuerza pública para proteger a la población, tanto en el desarrollo de la concepción constitucional del deber de protección a los ciudadanos y a las personas residentes en Colombia, como en acatamiento a los mandatos internacionales sobre deber de protección y garantía que establece la Convención Americana de Derechos Humanos o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este deber de garantía fue incumplido en términos absolutos por parte del general Uzcategui, y en este sentido se confirma su condena. Y adicionalmente dice la Corte que, por ser claro que 4 familiares que no son víctimas reconocieron este hecho ante Justicia y Paz, y que además lo reconocieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien se pronunció en el mismo sentido, que a estas 4 personas de la familia Contreras se les excluye como víctimas del proceso, pero sin que esto afecte para nada la masacre, ni la existencia de la misma, ni la responsabilidad del general y del teniente coronel Orozco sobre esta misma masacre. Hay una
división en la Corte, en el salvamento de voto, para determinar que él sería merecedor a una disminución de la pena, por cuanto simplemente fue por omisión. Entonces, esta tesis fue derrotada por la mayoría en la Corte. Adicionalmente, dentro de los aspectos que se han tratado en este proceso, en relación con la jurisdicción y competencia de la Séptima Brigada en relación con Mapiripán, están las dos tesis que analizan este fenómeno. La sala mayoritaria determina que él tenía el poder territorial, administrativo, funcional, operativo, y respondía por el batallón Joaquín París, y dentro del Joaquín París estaba Mapiripán, y que en el desarrollo de ese poder constitucional y legal, como comandante de la Séptima Brigada, daba todas las órdenes, asistía a la población de Mapiripán y tenía la obligación de garantizar todos los derechos de la población de Mapiripán, que en desarrollo de ese poder emitió órdenes al batallón Joaquín París y al mayor Orozco en particular para que le informara sobre el juicio popular que se había realizado por la guerrilla de las FARC al alcalde y a las autoridades y al juez en particular de Mapiripán, y recolectarle toda la información para que tomara las medidas para proteger a la población, dicen, pero que no hizo nada para protegerla efectivamente, sino que por el contrario sí ordenó trasladar tropa a otros lugares distintos a Mapiripán, como a Calamar, al Retorno, a Puerto Gaitán, y adicionalmente conestó con el mayor Orozco la adulteración del oficio 2919, que le quitaba responsabilidad a los dos miembros, al diluir la realidad de los hechos, al colocar en otro oficio diciendo que se conocía de la presencia de un grupo armado que no se tenía conocimiento de quiénes eran realmente, que parecía que eran paramilitares, y no recomendaba absolutamente nada de protección a la población. Antes, por el contrario, decía que el juez no recomendaba que se realizaran operaciones militares, por cuanto el ejército llegaba, hacía presencia y después se iba, mientras que los actores irregulares permanecían en la región. Entonces, ese análisis lleva a concluir que lo que se hizo fue todo lo contrario para proteger a la población y todo lo contrario para autoprotegerse penalmente ante las autoridades, diluyendo sus responsabilidades. Pero cuando se precisa que él sí recibió la información telefónica, que ordenó adulterar el oficio, pero que el conocimiento lo tenía desde el 15 de julio, esta responsabilidad es plena desde el punto de vista penal. Y hace un análisis que me parece que es muy interesante cuando dice que cuando el general Ardila, el comandante de la Cuarta División, que está ahí a 20 metros de distancia de la sede de la Séptima Brigada, se entera de los hechos y el inspector general de las fuerzas militares le pide que actúe en forma inmediata, van hasta Mapiripán. Es decir, no se demoran una hora en organizar los helicópteros, los aviones, y van hasta Mapiripán y entran y se posesionan en Mapiripán, pero ya los paramilitares no estaban. Entonces él dice, sí se podía coordinar, sí se podían hacer las cosas, pero se trataba de garantizar que efectivamente la masacre se realizara. Por otro lado, es importante precisar otro análisis que hace la Corte en relación con el número total de víctimas. Para la Corte, el hecho de que se determine que son 14 las personas identificadas plenamente y que se sepa de unos NN que no han sido identificadas y que haya otras personas sin identificar, no cambia para nada la pena a imponer sobre el número total de víctimas. Es decir, cuando se hace el análisis de la pena, se establecen los mínimos por los homicidios agravados y los mínimos por los secuestros agravados y el mínimo por la falsedad en documentos públicos. La suma de los mínimos supera los 40 años de prisión. En consecuencia, no hay necesidad de determinar si son 10, 20, 30, 50 o 77 las víctimas,
Pero en el proceso de la investigación sí llama a que se continúe la investigación para determinar a plenitud, como lo hace la Corte Interamericana, de que la justicia colombiana debe identificar a la totalidad de las víctimas de esta masacre. Del análisis de este proceso nosotros concluimos varios aspectos. Uno, que efectivamente es uno de los generales de mayor rango que ha sido condenado por la justicia colombiana, en este sentido por unanimidad. Por otra parte, es un llamado a la fuerza pública para que entienda cuál es su verdadera función en la protección de la población de las áreas que tienen asignadas bajo su mando operacional. Es decir, no se está condenando en abstracto a la fuerza pública. Lo que se le está recordando es que si ellos reciben una información en donde hay una amenaza real hacia la población, y ellos tienen la preparación y tienen los instrumentos, tienen la infraestructura para proteger a la población, no pueden quedarse viendo el paisaje, no pueden quedarse jugando canasta o bridge, no, tienen que actuar. Y si no tienen cómo hacerlo, pues inmediatamente por los medios de comunicación pueden llamar a los superiores para pedir protección, incluso pueden llamar a instancias internacionales para pedir protección a la población si no tienen cómo hacerlo. Pero lo que no se puede argumentar jamás es el no hacer, porque en este sentido, lo dice claramente la Corte, el no hacer equivale a asumir la responsabilidad penal por los resultados que se podían haber evitado. Entonces, es una forma que es elemental en cualquier país del mundo de la fuerza pública en el deber de garantía y la protección como garantes para que realmente protejan a la población de cualquier amenaza que se presente, sea cualquiera de los actores que haya en esas regiones. Con este capítulo cerramos este proceso en el caso del general y lo que corresponde a futuro es que él tenga por lo menos el honor y la responsabilidad de reconocer sus omisiones y sus responsabilidades en todos estos hechos. Y algún día tendrá que pedirle perdón a las víctimas en estas instancias o en justicias transicionales, como se espera a futuro que se den en los procesos de diálogo y negociación con los movimientos guerrilleros. Bueno, yo creo que este tema en particular ya dentro de la negociación se tendrá que discutir. Pero hasta donde nosotros conocemos públicamente, los comandantes guerrilleros todos están condenados ya por la justicia ordinaria. Y ahí sí ha actuado prontamente la justicia. Por el contrario, son excepcionales los procesos que hay condenas contra los miembros de la fuerza pública. Ahora bien, cuando se tenga que tratar el tema, lo que nosotros creemos es que debe haber una justicia de carácter transicional ahí sí, pactada, en donde los actores armados, tanto los movimientos guerrilleros como las estructuras criminales del Estado, confiesen la totalidad de sus crímenes. Y después de que las víctimas sientan y reconozcan que se ha dicho la verdad, que se apliquen las penas respectivas, se discuta unas penas alternativas, tanto para los agentes del Estado como para los movimientos guerrilleros, pero partiendo de reconocer que las actuaciones tienen que ser diferentes o asimétricas. Es decir, hay una mayor responsabilidad de los agentes del Estado, que se supone son titulares del Estado de Derecho, que son titulares de la defensa de la democracia y que tienen las armas y el entrenamiento para proteger a la población, mientras que por el contrario los movimientos guerrilleros se han alzado en armas contra este sistema, contra esta forma de gobierno. Entonces, esas diferenciaciones se tienen que pactar en ese tribunal o en esa negociación que se haga en el punto específico de justicia. Pero mientras eso no ocurra, lo que se tiene que seguir exigiendo es que la justicia cumpla con su deber. Es decir, tiene que investigar, tiene que juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables que hayan cometido estos crímenes.